buenas tardes a todo mundo. Espero que estén todos felices en sus casas, en esta o en donde quiera que estén, con estas posibilidades que nos da la tecnología de estar cerca. Estamos hoy de manteles largos, como se dice por acá, porque estamos en la última de las sesiones que hemos tenido con nuestra muy querida editorial Sexto Piso, en esta serie de charlas que se llamaron, o se llaman todavía porque hoy es la última, 6 lecturas para Pumas desde Sexto Piso. Este ha sido un ciclo de conversaciones con autores, autoras, artífices de la literatura mexicana contemporánea, que junto y de la mano con Sexto Piso nos pareció muy importante crear para alumnos y alumnas, público en general, de distintas facultades y bien para diferentes sedes que tiene la UNAM en el extranjero. Como saben, la UNAM tiene una red de sedes en todos lados, entonces por acá tenemos a gente de la UNAM Canadá, de la UNAM Sudáfrica, pero también han estado con nosotros gente de la UNAM Madrid y desde luego les invitamos a que conozcan las actividades que tenemos con la UNAM en Alemania, en París, en Madrid, en Londres, en Costa Rica y en China, con quienes estamos trabajando últimamente muchísimo. Y bueno, pues esto para recordar que la UNAM tiene una red internacional y que post pandemia también hemos detectado que hay un público que llegó para quedarse en términos de formación de públicos a distancia. Esto es una práctica que ya asumimos que tendremos. Y quiero decir que estamos muy contentas hoy en la última de estas sesiones. Ha sido un enorme placer trabajar con todo el equipo de Sexto Piso, porque nos parecía fundamental hablar del trabajo que hacen las editoriales como esta, como Sexto Piso, para darnos también un acercamiento a otra visión desde la universidad a la literatura que ellos editan. Por eso es que tuvimos estas 6 charlas. Les recuerdo un poco y les invito a que puedan buscar las que están grabadas. Tuvimos una maravillosa en enero con la que empezamos con Gabriela Jauregui, en la que hablamos muchísimo sobre género y cuestiones de diversidad genérica. Luego estuvo Luis Felipe Fabre con nosotros en febrero, también buenísimas. Cintia Bolio, que nos abrió toda una perspectiva de la narrativa gráfica, la charla inquietante y polémica con Carlos Velázquez, que fue en abril, con Fabio Moravito, maravillosa, decíamos hace un rato que eso fue magistral también con Fabio en mayo. Y hoy cerramos con una de las autoras más importantes para nosotros en Literatura UNAM, que estuvo con nosotros en la Fiesta del Libro y la Rosa, que ha estado coordinando también proyectos y diplomados con nosotros. Ese es el caso de la Cátedra Carlos Fuentes, con la que estuvo Brenda acá con nosotras. Y estamos de manteles largos también, como dije, porque quiero subrayar la importantísima labor que ha tenido nuestra muy querida Irma Gallo, coordinando y dándole un sentido y un seguimiento a todo este ciclo con el que hoy llegamos al final. Así que nada más quiero decirles que hoy es el final, pero quizá también un inicio de unas relaciones que esperemos tener permanentes con Sexto Piso, una editorial que nos gusta, que nos es importante, como todas las editoriales que hay que aportar por sus iniciativas, como pequeñas editoriales mexicanas, bueno, ya pequeñas ya no, pero como editoriales independientes mexicanas. Entonces, Eduardo, me encanta que estés aquí con nosotras y te doy por favor la palabra para que nos compartas un poco de lo que ha sido esta experiencia para Sexto Piso, con una felicitación a ti y a todo el equipo que está contigo. Ay, pues muchísimas gracias, mi querida Anel, por esta brillante introducción. Creo que hiciste un maravilloso compendio de lo que ha sido este curso y primero que nada yo también quiero agradecerles muchísimo a ti, a toda la dirección de literatura. Me acuerdo cuando empezábamos a planear el curso que se me hace como si fuera ayer, o sea, se me ha pasado rapidísimo, la verdad, este ciclo y me da como me da mucho gusto que cada vez que nos vemos aquí para una nueva charla decimos, uy, la anterior estuvo maravillosa. O sea, creo que ha salido súper bien y de verdad yo estoy muy agradecido contigo, con Julieta, bueno, con Daniela, que ya ahorita no está aquí, con Carolina y con todas. Realmente ha sido un súper honor para nosotros poder hacer este ciclo con ustedes. Pues como he dicho en todas estas intervenciones, la UNAM es para nosotros importantísima y de verdad es al contrario, es un súper honor para Sexto Piso poder haber hecho este ciclo juntos y espero la verdad que sea el primero de muchos, ¿no? Yo creo que al principio no sabíamos muy bien cómo qué iba a pasar o qué iba a hacer porque además era pues todavía más en medio de la pandemia, pero para mí ha salido de maravilla, ha superado creo que todas las expectativas
que yo hubiera tenido. Y bueno, como hiciste ahorita muy bien el listado de las charlas, a mí me da mucho gusto que creo que pudimos cubrir con 6, bueno, falta hoy la de Brenda, que cerramos realmente con broche de oro, y creo que pues vamos a poder tener 6 visiones pues es un poco como lo dice el nombre del ciclo, ¿no? 6 artífices de la literatura mexicana contemporánea. También me sumo al agradecimiento a nuestra querida Irma, que ha guiado y conducido este ciclo y estas charlas de manera genial. O sea, que creo que también otra constante de las charlas es que se nos acaba el tiempo rapidísimo, ¿no? De pronto ya pasaron las 2 horas y pues dan ganas de quedarse aquí. Entonces, bueno, por mi parte, pues nada más agradecerles muchísimo y sumarme pues a la alegría de cómo ha salido este ciclo, y por supuesto dar la bienvenida y agradecer muy encarecidamente a nuestra invitada de hoy, que es Brenda Navarro, que además, por una feliz coincidencia, pues que creo que no necesariamente lo sabíamos cuando se empezó a planear el ciclo, pero coincidió la fecha de su participación pues con la salida de su genial segunda novela, Ceniza en la Boca. Estuvo hace poquito Brenda haciendo promoción aquí en México de la novela, y la verdad es que ha sido como un resultado espectacular a todos los niveles. Entonces para mí es como una pequeña cereza en el pastel que hoy sea Brenda quien nos acompañe en esta charla final del ciclo. Así que pues nada, por mi parte eso, muchas gracias, y las dejo con Irma y con Brenda. Gracias a ti, Eduardo, y ahora le damos la palabra a Irma Gallo. Y antes de darle la palabra, quiero decir que las cosas tienen sentido cuando funcionan con un tejido y un hilo conductor. Eso es lo que ha hecho Irma con una inteligencia, porque la tiene esa, yo creo que de nacimiento, pero con un corazón puesto ahí, Irma, y con muchísima generosidad de tu tiempo. Así que mil gracias. Y de paso también, por supuesto, quiero decir que estos eventos son posibles gracias al empeño y a la gestión de mucha gente. Así que mil gracias a Carolina Domínguez por toda la gestión que ha hecho en este proyecto. Ya Eduardo decía también la importante labor que tuvo en un inicio Daniela Tarazona, y en el seguimiento que después tiene Julieta García, que anda por acá también. Y desde luego todo lo que ha implicado la gestión de comunicar y difundirlo. Así que también gracias a Gabriela Razo y a los equipos de comunicación, tanto de literatura y fomento a la lectura de la UNAM como a Sexto Piso. Irma, de verdad, antes de empezar, quiero decirte que ha sido un placer que estés coordinando este proyecto con nosotras. Nos encanta estar cerca de ti y cerca de tu trabajo, y que estés siempre armando estos hilos y estas conducciones que nos permiten darle un sentido de un solo ciclo a estas 6 charlas que parece que han sido distintas, porque lo han sido, con diferentes perspectivas, diferentes géneros literarios, pero que tú te has ocupado de darle una coordinación que quiere decir un sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias por darnos el sentido, Irma. Al contrario, muchísimas gracias de verdad, Anel, gracias a ti, a Eduardo Rabasa, y como bien has dicho, a toda la gente que ha contribuido desde un inicio a estas charlas, Daniela Tarazona, Carolina Domínguez, ahora mi querida Julieta García. Yo estoy muy contenta por recibir a la gran escritora que es Brenda Navarro, que no necesitaría una presentación, pero de todos modos yo les voy a hablar un poco de Brenda, que es escritora, socióloga y economista por la UNAM, y tiene un máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía por la Universidad de Barcelona. Brenda fundó el proyecto Enjambre Literario, que se dedica a publicar obras escritas por mujeres, y ahí fue donde se publicó por primera vez Casas Vacías. Ahí yo conocí la primera novela de Brenda, que luego llegó en una edición preciosa a Sexto Piso en 2019 a las librerías de México y de España. Yo le doy la bienvenida a Brenda Navarro. Me da muchísima emoción ver aquí a Brenda, tenerla aquí. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Ya me siento un poco acojonada con todo lo que habéis dicho, a ver si soy de verdad la cerecita en el pastel del día de hoy por todo lo que ha sucedido en estas sesiones. Pero gracias por la invitación a todas. Ya no me extiendo, pero a todas, a todos y a todas. Gracias, Irma, por estar conmigo. Al contrario, Brenda, siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, fíjate que esta sesión de cierre tiene como tema la novela. Tú eres autora de 2 novelas. Hace rato mencioné Casas Vacías, que salió en Sexto Piso en el 2019, y Ceniza en la Boca, que es la novedad ahora del 2022. Entonces, a mí me gustaría empezar
porque nos platicaras cómo es tu trabajo en la escritura de novela. ¿Qué es lo que tú empiezas a, digamos, a priorizar? La construcción de los personajes, las voces de los personajes, la anécdota. Un poco que nos platiques cómo trabajas, Brenda. Mira, tanto en Casas Vacías como en Ceniza en la Boca, lo primero que tenía yo en la mente era una imagen, ¿no? En Casas Vacías muy claramente tenía una sombrilla roja abriéndose y un poco como con el background de, no sé si se acuerdan de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, esta parte en la que Teresa cuenta que en las calles de Praga, cuando está lloviendo, las mujeres, ella hablaba de mujeres, abrían la sombrilla para protegerse de la lluvia, pero que además era un arma para poder defenderse de las demás mujeres y poder transitar, ¿no? Y eso me parecía una imagen muy buena y muy interesante porque pensaba que en efecto algo que se puede construir para protegernos también puede ser un arma, ¿no? Como esa dualidad me parecía importante tenerla por ahí y eso fue lo que me hizo como pensar en que esa historia que se abría de pronto con una sombrilla roja tenía que hablar sobre el daño de alguien que estaba tratando de protegerse y sobre esa contraparte, ¿no? Y así la empecé a crear, como a partir de esta imagen hay una voz que nos va a contar qué daño se le ha hecho y luego esta segunda voz que nos va a decir cuál es el daño que generó al tratar de ellas de sentirse de forma, digamos, confortable. Y lo mismo me pasó con Ceniza en la Boca. Lo que pasa es que yo entre Casas Vacías y Ceniza en la Boca estaba escribiendo otra novela que no venía de una imagen, venía de una idea. Y es verdad que me costó trabajo y lo quiero decir, ¿no? Porque creo que ahí es en donde respondo un poco lo que tú me dices. Esta segunda novela que estaba yo escribiendo en este intermedio lo tenía porque quería expresar algo respecto a un montón de cosas, ¿no? Y me estaba costando trabajo porque era más bien la construcción de una atmósfera antes que de una imagen o de personajes. Y luego me llegó esta imagen de una noticia que yo leí en algún portal de Madrid, que ya ni siquiera recuerdo, sobre un chico de 14, 15 años que se había arrojado de un quinto piso en un barrio del sur de Madrid. Esa imagen, como lo dice el primer párrafo de la novela, no podía quitármela de la cabeza y estaba como taladrándome. Y yo pensé, aquí hay algo que me está incomodando, que me está generando mucho ruido. Entonces voy a dejar esta segunda novela que me está costando trabajo a la hora de construir y volví a partir de esta imagen, ¿no? Y a partir de esta imagen de un chico arrojándose, que para mí significa un montón de cosas, porque si lo piensas de forma personal, que un ser humano de 14, 15 años tenga ese arrojo de saber que su cuerpo ya no tendrá un regreso, es algo muy interesante de analizar. Y luego ya empecé como a pensar primero en personajes. A mí me interesa mucho la construcción de personajes antes que de historia, porque sé un poco cómo van a empezar las historias y cómo van a terminar, pero como todo el desarrollo, el tratar de mantener una coherencia en la historia, el tratar de hacer que estas historias se vayan complejizando más, siempre es a través de los personajes. Si tú no tienes un personaje lo suficientemente complejo, entonces la historia se detiene y se puede caer, ¿no? Pero si tú le vas metiendo como un montón de capas de bondad, de maldad, de nobleza, de ironía, etcétera, aunque no se reflejen en el texto como tal, entonces ya el personaje te va diciendo un poco hacia dónde quiere ir, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Ceniza en la Boca, la personaje dice algo en la segunda parte en la que yo misma cuando lo estaba escribiendo dije, con que por aquí quieres ir, ¿no? No lo había pensado, pero vale, por aquí quieres ir. Y entonces la construcción de personajes me parece como el gran tema para mí cuando estoy escribiendo una novela, que no es lo mismo, por supuesto, que un cuento, que no tiene como las mismas herramientas, aunque a veces parezca que sí, y para mí sin novela, sin personaje no hay novela, ¿no?
Y en ese sentido, Brenda, cuando estás construyendo el personaje, como nos has contado, ¿piensas en la voz, en el lenguaje de cada uno de ellos? ¿O qué es lo más importante de estos Mm. personajes? Yo creo que la voz de cada personaje viene ya cuando se tiene que, te tienes que sentar a hacer el acto mecánico de escribir, ¿no? Una cosa que yo no comparto y a veces me dan un poco de celos no tener como esa fijación con muchos colegas, es que dicen, y entonces abrí la libreta y tenía mi pluma súper carísima en la que ponía todos los pensamientos, y yo, como dato curioso, en realidad yo quise ser escritora, digamos, escribir, porque veía esta serie de Doggy Hauser, se llamaba, este profesor que tenía un MS2 y se ponía a escribir su diario, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero tener teclas y empezar a contar cosas. Bueno, digo esta anécdota porque tiene mucho que ver para mí con separar el proceso creativo, ¿no? El primer paso del proceso creativo para mí es empezar a observar el mundo, empezar a ver qué elementos del mundo me parecen interesantes para ir poniéndoselos a los personajes y a las personajes, y luego de eso ir poniendo como notitas, pero no notitas escritas, sino como esta canción me gustaría ponerla, esta pintura me provocó algo que tal vez pueda hacer que el personaje me pueda comunicar algo, y luego ya cuando tengo un poco el universo creado en mi mente, ya me voy a este acto mecánico de escribir, y en ese momento es cuando empiezo a darle voz, ¿no? Por ejemplo, a decir, tiene que hablar un poco así, estas dos novelas son en primera persona, pero créeme que he tratado de ver si en tercera persona pueden comunicar más o no. Lo que creo es que para mí, ahora mismo, 2022, 2 de junio, la tercera persona me haría ser un poco más juez y parte, y todavía no estoy preparada para eso. Entonces, ya cuando ellos tienen como las complejidades, las primeras complejidades a partir de la imagen, empiezo a escribir el acto mecánico y ellos solitos van hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ceniza en la boca, sí que pensaba yo como en si era peligroso que la segunda voz se pareciera un poco, la segunda voz de Casas Vacías se pareciera un poco por este lenguaje coloquial mexicano, digámoslo así. Y luego me di cuenta a la hora de irlo escribiendo que en realidad para la historia de Ceniza en la boca esa era la gran virtud, ¿no? El defender la lengua materna de la personaje que es mexicana, y además incorporar otros latinoamericanismos que están sucediendo, perdona, en España, eran la fortaleza de lo que yo quería transmitir, ¿no? Como un poco la defensa de la lengua materna, que no es necesariamente el idioma que habla, sino estas particularidades muy específicas que se traen de casa, de la familia, del contexto en el que se vive, y luego como irlo haciendo más grande, y yo siento, no sé si los lectores lo han notado, pero que va de un mexicano, digamos, común y corriente, como era la segunda voz de Casas Vacías, y se va construyendo después como con el castellano, ¿no? Como con la conjugación del castellano oficial aquí en Madrid, y luego se va conjugando con colombianismos y con gente de Bolivia, y luego con catalán, y luego con inglés, ¿sabes? O sea, voy ampliando el universo vocal de la personaje justamente porque ella lo va pidiendo, ¿no? Pero lo va pidiendo cuando estoy tecleando, antes no, antes es como solo muchas imágenes, trabajo a partir de muchas imágenes. Qué bien que nos dices esto, Brenda, porque creo que es importante contarles a algunos de quienes nos están acompañando, como nos dijo Anel en un principio, Anel Pérez, directora de Literatura y Promoción de la Lectura de la UNAM, está conectada mucha gente de la UNAM, de Canadá y de otros países. Yo les quiero hacer un breve resumen de unas cuantas líneas de Casas Vacías y de Ceniza en la boca para quienes no las hayan leído. Y empiezo por Casas Vacías, que narra las historias paralelas de dos madres,
La primera que da luz a Daniel sin desearlo de verdad, hasta que sufre el rapto del pequeño a manos de una segunda mujer, quien no ha podido tener hijos biológicos y aprovecha un momento de distracción de la primera para robarse al niño al que ella nombra Leonel. Ambas mujeres se enfrentan en distintos momentos a la culpa, la soledad que conlleva la crianza, las violencias de género y la pérdida. La primera desde un contexto menos precarizado económicamente, pero sí desde el punto de vista emocional. La segunda que ha habitado siempre un espacio de marginalidad y violencia económica, social y emocional, que es este personaje al que te refieres con Sí. el habla cotidiana y el habla de eso. Ceniza en la boca del 2022, en un estado de total vulnerabilidad por la soledad y el racismo que enfrenta en España, país al que ha emigrado junto con su hermana siguiendo a su madre. Diego García salta al vacío desde un quinto piso. En su segunda novela, Brenda Navarro explora el racismo y la xenofobia que experimentan los migrantes latinoamericanos en España, pero también la violencia sin tregua que azota México desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco en diciembre de 2006 y que no ha conocido tregua desde entonces. Al ritmo de la música de Vampire Weekend, la escritora lleva al lector de la mano de la fragilidad emocional en que viven los jóvenes que pertenecen a sectores marginales, sin esperanzas de un futuro en este mundo profundamente desigual. Bueno, ese fue un pequeño resumen nada más para que quienes nos están viendo y no han leído las novelas tengan un poco el contexto de lo que estamos hablando. Y ahora sí me gustaría, Brenda, profundizar en esto que has dicho de cómo se van formando las voces de colombianas, latinoamericanas, madrileñas, barcelonesas, en Ceniza en la boca, sobre todo, que es donde vemos estos cambios de voces, aunque en Casas Vacías también hay dos diferencias muy grandes entre los dos personajes. Ay, mira, esto también es interesante porque a mí me llama mucho la atención que en varios lugares en los que se ha publicado Casas Vacías, siempre, bueno, siempre no, es una exageración, ¿no? Algunas veces, algunas personas me han comentado como la gran diferencia de voces, ¿no? Y una de las cosas que me recalca, por así decirlo, es si yo pensaba diferenciar a una y a otra voz por la clase social, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante y cada vez que lo voy reflexionando más, que además soy de reflexión muy lenta, ¿no? O sea, lo voy cocinando muy despacio, de lo que me doy cuenta es que parece que para muchas personas el que se hable, digamos, de una forma neutra, y pongo las comillas muy entre comillas, ¿no? De una forma neutra o sin localismos o cosas así, es sinónimo de una persona que tiene mucha cultura. Y a mí me dejaba siempre un poco descolocada porque yo decía, vale, cada quien tiene como su sentido estético y su proceso literario, que para mí eso es súper importante como remarcarlo, ¿no? Yo sí soy como de estas personas que creen que el trabajo de la escritora termina cuando entregas el texto, luego pasa como por este proceso colectivo tan importante de las editoriales y luego de la comercialización, etcétera, hasta que llegan las lectoras, y ahí es cuando empieza, digamos, lo que cursimente podríamos decir es la magia de la literatura, ¿no? Y la magia de la literatura es cuando tú, o Monse, o Gerardo, o Irina, o lo que sea, empiezan a decir, bueno, esta novela va de tantas cosas, y una como escritora dice, ah, mira, no sabía, ¿no? O sea, no sabía que se podía sacar esa reflexión o ese sentimiento o cosas así. Eso a mí como escritora me retroalimenta un montón, porque claro, digo, hay veces que bromeando lo digo, ¿no? Como cuando me cuentan lo que ellos ven de las novelas, yo digo, pero de verdad yo escribí eso, o díganme qué novela es, porque suena súper interesante como lo plantean ellas, ¿no? Que no necesariamente es como lo que yo quería transmitir, y que, paréntesis abierto otra vez, no necesariamente sabemos cuando estamos escribiendo qué es lo que queríamos transmitir, ¿no? Abro estos paréntesis solo como para volver a la construcción de las voces, porque me hacía como mucho ruido que me dijeran que una
que una mujer, digamos, de clase trabajadora o digamos clase trabajadora por hoy, no podría ser culta, ¿no? Y yo pensaba, pero entonces, ¿qué significan estos localismos? ¿Qué significa esta construcción, por ejemplo, de cuando ella habla del tuercas, ¿no? Que ya el simple hecho de ponerle apodos a una persona encarna un montón de cultura que es súper específica, que valdría la pena como poner sobre la mesa de las voces literarias. Y entonces me decían esto, como, mira, pensamos que la voz es como de una mujer con mucho más cultura y cosas así. Yo siempre decía, no puede ser, o sea, no puede ser esto. Y por eso en Ceniza en la Boca me parecía muy importante retomar todo eso, y yo no sé cómo lo perciban ahora las lectoras, ¿no? Estamos en ese proceso de escucha, de conversación, pero a mí me parece que esta segunda voz la traté de construir desde un punto de vista en el que además se sintiera que es una chica muy inteligente, no en un sentido de que tiene másters o doctorados, pero sí es una chica que tiene una claridad del mundo muy interesante, y que aunque parece, digamos, si se hace un análisis sociológico, que es una chica muy nini, ¿no? Que ni estudia, ni trabaja, ni sabe qué va a hacer con su vida, en realidad es una rebelde del sistema, ¿no? Ese no querer entrar a los como a los preceptos que le exige el país de acogida, o lo que le exigía el país del que ella salió, que en este caso es México, me parece de una inmensidad cultural muy importante, ¿no? Y aunque la novela es dura en ese sentido y muchas veces me digan que es pesimista, yo ahora, como escuchante de lo que me dicen que significa la novela, pienso, pues a lo mejor no es tan pesimista, ¿no? A lo mejor este lenguaje lo que nos está diciendo es, hay unas gafas de claridad de esta personaje que nos está mostrando un poco lo que ella estuvo reflexionando a partir del suicidio de Diego García, su hermano, y que eso es lo que hace que empatices o que no empatices como lectora, pero porque hay una gran inteligencia, hay una gran cultura que se emana justamente de meter todos estos localismos latinoamericanos mezclados con lo que yo defiendo mucho aquí en España, que es este lenguaje se está escuchando en las calles de España, ¿no? No todo es, joder, tía, flipar, es estos latinoamericanismos se está viviendo en las calles, y eso significa que el lenguaje está vivo, que el lenguaje cambia, que el lenguaje hace intercambios, y que por eso estamos hoy aquí hablando de literatura, ¿no? Justo porque el lenguaje hace que las cosas se muevan. Sí, justo por eso soy tan insistente en el tema de las hablas, de los lenguajes, y a mí me parece, volviendo a lo que acabas de mencionar, de cómo percibieron muchas lectoras, cómo percibimos algunas lectoras, diferencia, digamos, de los personajes de Casas Vacías, ¿no? Creo que ahí hay inmerso, a lo mejor no es adrede, sino es algo que está en el inconsciente, hay inmerso un clasismo muy fuerte, ¿no? Al decirte estos comentarios de que una de las dos personajes, la mamá de Daniel concretamente, sí, parecía como que de un sector económico mucho más alto que la mamá de Leonel, porque finalmente la mujer que toma a Daniel se lo lleva y lo adopta como Leonel, es una madre también. En el momento en el que se lleva al niño y empieza a tener esta relación con él, que además ella está pasando por temas muy fuertes emocionalmente, por una violencia como más abierta. No es que la otra no sufra violencia, ojo, las dos han sufrido violencia, pero esta segunda mujer tiene esta violencia de golpes, a veces física, por parte del hombre, y aún así hace un esfuerzo por ser madre de Leonel. Y en el caso de Ceniza en la Boca, como bien dices, esta protagonista, hermana de Diego, que no tiene nombre, cómo se va conviviendo con mujeres de otras regiones de América Latina, de España, con un novio ahí inglés o irlandés, no recuerdo si era inglés o irlandés. Escocés, pero escocés.
escocés. Me encanta el trabajo que haces con las distintas voces y por eso fue mi primera pregunta, Brenda, porque creo que podemos nosotros que leemos a Brenda Navarro distinguir muy bien quién está hablando desde el principio. No tenemos que tener un letrerito arriba de cada capítulo que nos dijera el nombre de cada quien. Creo que en Casas Vacías lo hay, pero ni siquiera es necesario, ¿eh? Porque ahí está ese trabajo. Y quiero volver al tema de las imágenes con el que tú partiste, mi querida Brenda, para que nos cuentes un poco cómo una imagen se convierte en literatura, porque yo creo que ahí está gran parte del trabajo de la escritora en este caso. Ay, me encanta que me preguntes eso porque lo acabo de hablar hace un par de días, o probablemente menos, pero así es, así soy yo, vivo en el espacio un poco mal. Lo estaba comentando con una escritora que a mí me cae muy bien en todos los sentidos de la palabra, ¿no? O sea, tengo un clic importante como persona, pero también como escritora. Estaba hablando con Elle Leishon, que tuve la oportunidad de conversar largo y tendida con ellas justo sobre este proceso creativo de las imágenes, porque a mí, si algo me formó antes que la literatura, la verdad es que fue el cine y la televisión, ¿no? O sea, yo llegué a la lectura, a leer libros muy jovencita, pero lo que realmente me apasionaba a mí como tal, lo que me hacía que me regañaran en casa porque me iba estos miércoles de 2x1 a los cines y no avisaba, y entonces era, ¿dónde está Brenda? Y ya era cuando, está en el cine, ¿no? O sea, realmente era yo una gran aficionada del cine cuando era joven. Era justo esta construcción de mi lenguaje audiovisual trasladado hacia las palabras, ¿no? Y eso lo entendí, digamos, muy joven, en el sentido de que yo entendía que por mis propias circunstancias personales probablemente hacer un lenguaje audiovisual me iba a generar muchas más frustraciones, y de pronto dije, bueno, las voy a tratar de escribir, y siempre las trato de escribir pensando en el lenguaje, pero me gana un poco el tema audiovisual, ¿no? Yo me acuerdo que tuve un profesor de justamente como del lenguaje audiovisual que nos decía que además el cine nos había cambiado nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Que había estudios de psicología que decían que a partir de la edición, especialmente a partir de los años 50, los propios seres humanos que estábamos acostumbrados al cine soñábamos de forma como si estuviéramos editando nuestra propia película, ¿no? Y eso me parece como fenomenal. Y ese editar todo lo que yo pienso en forma de imágenes es lo que me permite como llegar al proceso mecánico de escribir, de tratar de generar una imagen casi como un guión, y luego ya, digamos, en la segunda vuelta, decir, a ver, esto va de una oralidad, y lo que yo hago es un poco tedioso, pero se tiene que hacer desde mi punto de vista, es leer lo que escribo, ¿no? El leerlo en voz alta, y entonces ahí es cuando encuentro algunas comas, ¿no? Porque es verdad que los correctores de estilo me ayudan a ponerlas en su lugar preciso, como las comas de respiración de las personajes, y me ayudan a entender lo que quiero decir un poco, pero tiene que ser ya cuando lo estoy diciendo en voz alta, ¿no? Si no me funciona en voz alta, entonces borro todo eso. Es decir, parto como de querer hacer una descripción de esta imagen de un formato casi audiovisual, y luego ya cuando lo leo y digo, no, esto no funciona, y entonces ya meto la oralidad como principal herramienta. Y eso yo creo, Irma, que es lo que más disfruto de escribir, ¿no? Ese momento en el que ya entiendo que la imagen se tiene que convertir en, digamos, en literatura, es lo que más me gusta estar como construyendo poco a poco. Y mencionaba a Nel porque ella, que también tiene como una carrera audiovisual, bueno, no, ella tiene una carrera audiovisual, yo no, ¿no? Pero ella tiene una carrera audiovisual, me decía un poco... En efecto, va un poco así, ¿no? Va un poco como dejar que las imágenes de tu inconsciente, que ya está construido a través del audiovisual, se vaya a las letras, y que esas letras tengan, digamos, vida, ¿no? Y cuando ya tienen vida es cuando ya las puedes pronunciar. Y eso me parece muy interesante. Cuando ya las puedes leer y se escuchan bien en tu voz, es cuando dices, vale, ahí hay algo, ¿no? Hay algo que estoy construyendo y que vale la pena seguir adelante. Es mucho trabajo en términos
tiempo, digamos, pero para mí es por lo que estoy escribiendo. Si no hubiera ese proceso de construcción del lenguaje con imágenes, probablemente me estaría dedicando a otra cosa. Ay, no, pues qué bueno que no es así, que te estás dedicando a esto. Oye, pues es que qué imagen está. Yo sé que nos contaste a un principio de esta charla que lo viste en una nota, en un periódico, pero qué imagen la de un chico que se tira de un quinto piso. Qué imagen, como dice la protagonista, que no se puede quitar de la cabeza. Obviamente esa es una imagen que, pues, que provoca muchas, muchas cosas. O la del paraguas rojo, la sombrilla Sí. roja con la que esta otra mujer en ceniza, en Casas Vacías se lleva al niño, ¿no? Y hay otra cosa en lo audiovisual que quisiera yo tocar contigo, que es la música. Yo en el resumen que leí ahorita de Ceniza en la Boca hablé de Vampire Weekend y en la entrevista que te hice cuando estuviste aquí en México Sí. también te pregunté, porque a mí el tema de la música, sobre todo en Ceniza en la Boca, se me hace muy importante, ¿no? Sí, mira, en Ceniza, en Casas Vacías también fue importante, pero no fue parte del proceso creativo mecánico, ¿no? O sea, es que me gusta hacer como esta gran distinción en cuando ya te sientas a escribir y a teclear, a cuando estás pensando, que para mí el estar pensando mientras lavas los trastes o vas al súper o estás barriendo o echando la lavadora, ¿sabes? Como eso para mí también es parte de estar escribiendo, como ese, el estar pensando, pero ya cuando haces este acto mecánico de escribir, la música para mí es súper importante. Soy como el perrito de Pablo, ¿no? O sea, en cuanto me pongo una música, digo, es hora de escribir con el teclado. Fue importante en Casas Vacías. De hecho, hay una playlist también de Casas Vacías de un poco del universo musical que me ayudó a construirla, pero en Ceniza en la Boca, ahí sí como, ya no sé si dicen los jóvenes, yo siempre digo como dicen los jóvenes, pero yo ya soy una cuarentona, no sé si las nuevas generaciones lo dicen, pero me abrí en canal, ¿no? O sea, y fue súper interesante porque yo nunca lo había hecho como con esta conciencia. Me senté, es, a ver, voy a ir un poco atrás. Ceniza en la Boca empieza con un epígrafe de una canción de Vampire Weekend que se llama Sympathy, ¿no? Y que habla literalmente de Diego García, que es una isla, ¿no? Que es una isla que existe en el mundo, está en un mapa geográfico y además hay un conflicto político, geopolítico por esa isla, es una base militar, etcétera. Y cuando yo escuché ese disco de Vampire Weekend justo en 2019, cuando estaba yo promocionando Casas Vacías en México, la escuché unos meses antes, ¿no? Y cuando la escuché, a mí me gusta Vampire Weekend en sí, y escuché esa canción, me sacó un poco, como me incomodó, ¿no? Como, ¿por qué existe esta canción en este álbum si no es lo que generalmente este grupo me ofrece, ¿no? Y cuando te incomoda algo, lo que haces es como un poco analizarlo y me puse obviamente con mis audífonos, lo puse en volumen alto, lo escuché, leí las letras y cuando lo estaba escuchando, me acuerdo perfectamente que yo tenía ya esta imagen de un chico arrojándose del piso y cuando decía este epígrafe, ¿no? Diego García Surrounded by the Waves, fue como, claro, mi personaje se llama Diego, ¿no? Claro que es Diego García, claro que es una isla, claro que es un conflicto político, claro que este es mi personaje, ¿no? O sea, me hizo como un clic y a partir de ahí lo que se me ocurrió hacer fue como empezar a planear ya la novela en sí, como qué iba a hablar, en cada parte de la novela y entonces escogí un disco de Vampire Weekend para cada parte de la novela, ¿no? Y entonces era literalmente como perrito de Pablo poner el primer disco, no, bueno, no el primero, no, el de la primera parte es el Father of the Bride, el último disco de Vampire Weekend, ponérmelo, sentarme, empezar a trabajar, empezar a escribir y con la música todo el tiempo, ¿no? Y entonces ya como que paraba, desconectaba, me ponía a hacer como mi vida normal y luego otra vez cuando ya decía, quiero sentarme a escribir, me lo volvía a poner y no te, o sea, si escribía 2 horas seguidas tenía la música de ese álbum, ¿no? Si escribía media hora y si luego no me daba la vida porque pues una tiene que hacer un montón de cosas a lo largo del día y tenía que moverme,
me los volví a poner para seguir pensando. Y luego ya dejaba ese álbum y en la segunda parte era como el disco en contra, ¿no? Que se llama. Entonces el mismo proceso. Y las propias canciones y lo que decían las letras de las canciones me iban dando pistas. Me iban dando pistas un poco de qué era lo que quería decir, y parece mentira, pero no es mentira, de verdad. Era como, claro, este disco era el que tenía que escoger porque esto es lo que yo quería hablar, y entonces lo disfruté. O sea, creo que me sabía todas las canciones, ya no me las sé, ¿no? Pero me las sabía, y entonces era cuando ya había un momento que me parecía importante de forma emocional o que tenía que construirlo muy bien, era como me enfocaba en una sola canción. Y por ahí, si hay algún fan de Vampire Weekend, muy fan de Vampire Weekend, se va a dar cuenta que hay incluso diálogos, o bueno, diálogos no, construcciones, frases en las que hay canciones de Vampire Weekend, ¿no? Parafraseadas, ¿no? No son literal, pero que están metidísimas ahí. Y así sucesivamente con todas las partes. Y luego, cuando ya terminé la novela, cuando yo dije, esto ya se va como a que lo vean mis editores, etcétera, no quise volver a escuchar a Vampire Weekend por un tiempo, ¿no? Era como, ya no puedo más, porque te estoy hablando de todo esto, pero fueron casi 2 años desde que tenía yo la imagen de Diego saltando en 2019 hasta que la terminé. Y eso está pasando con el tercer proyecto literario, que ahora es muy vago, que estoy empezando a construirlo como les comenté que lo hago, y estoy empezando a escuchar musiquita que ya me empieza a hablar, y entonces cuando digo, ahora sí me voy a poner a pensar un ratito en la novela, ya me estoy empezando a poner música y ya voy poniendo, es como para mí la música es el lenguaje artístico verdaderamente universal, al que no necesitas entenderlo como tal, no necesitas entender el lenguaje en el que está escrito cuando hay letra, y es lo que te hace sentir como una emoción, ¿no? Yo no podría escribir sin música. Qué maravilla cómo nos cuentas esto, Brenda, y cómo yo personalmente me voy a poner a escuchar a Vampire Weekend, porque de verdad yo disfruté mucho esta lectura de Ceniza en la boca, y el saber que había este referente musical que yo decía, tengo que escucharlo y que encontrarlo. Fíjate que tenemos una pregunta de la gente de la UNAM que se está conectando. Yo les quiero decir que también en Facebook pueden poner sus preguntas para Brenda y que con todo gusto las leemos aquí, se las hacemos en voz alta. Por lo pronto, Marisela Daniel Velasco te pregunta, ¿cómo lograste tanta familiaridad con la vida de las mujeres latinoamericanas dedicadas a los cuidados de personas mayores y que terminan como internas, o sea, viviendo en las casas donde trabajan? Bueno, es que es muy fácil, ¿no? Porque, y esto es una conversación que yo he tenido acá con colegas periodistas españoles, especialmente hombres, no es, no sé si sea determinante que sean hombres, pero he tenido la conversación con colegas hombres, porque son ellos los que me preguntan esto, casi esto mismo, ¿no? Y yo digo, bueno, tengo la conexión porque soy latinoamericana, ¿no? Pero además tengo una conexión porque yo lavo los trastes y yo lavo mi propio baño y yo plancho y yo hago todos los trabajos domésticos en casa. Le doy un valor muy importante al trabajo doméstico dentro de mi vida por 2 razones importantes. Uno, porque creo que una no puede pedirle a otra persona que haga el trabajo, al menos personal, si no es mediante una retribución realmente justa. Y hasta ahora, hasta 2 de junio de 2022, no conozco una retribución realmente justa para el trabajo doméstico. Y dos, porque creo que de verdad, y esto yo lo digo en broma en Twitter, pero de verdad lo creo que el trabajo mecánico de barrer, de lavar los trastes, de limpiar lo que sea, permite que tú puedas pensar cosas, ¿no? Y cuando piensas cosas, hay un proceso creativo ahí muy interesante. Yo no desdeño ese tiempo. Claro que me encantaría estar en la playa recostada pensando en mi proceso creativo. Por supuesto que me encantaría, pero también sé que es distinto, que no es lo mismo
estar pensando recostada sin ningún tipo de problema a cuando tienes que enfrentarte a ciertos problemas que te da el trabajo doméstico. Eso me permite entender, por supuesto, lo que significan las injusticias para las mujeres, digamos, del servicio doméstico, que además es un tema que me interesa a mí un montón, porque sí que creo que cuando se le dé el valor económico a ese trabajo doméstico, sí que va a haber una discusión muy distinta de qué significa la riqueza en términos monetarios, ¿no? Pero bueno, esa es una gran utopía que a lo mejor no me toca ver. Y luego, para terminar la pregunta, yo no he conversado con trabajadoras internas ni de trabajo doméstico o de limpieza o de cuidados en España. Con quien sí he conversado un montón y no con intención es con un montón de personas españolas que emplean a trabajadoras domésticas y me bastó lo que ellas pensaban para entender de qué iba un poco la cosa, ¿no? Como para entender la cosmovisión que se tiene del trabajo doméstico y de cuidados aquí y la necesidad tan grande de problematizarlo, porque esto no solo pasa en España, esto pasa en México y en América Latina, ¿no? Hay una normalización de que haya personas que cuiden a tus hijos y tu casa, etcétera, por un salario ínfimo. Y lo que yo escuchaba acá de personas que además aprecio, ¿no? O sea, no son personas desconocidas, personas que yo aprecio cuando se expresaban de las trabajadoras domésticas o que cuidaban a los niños, me dejaban helada, ¿no? Porque yo sé que esas personas no lo hacían con una conciencia de que estaban haciendo mal, ¿no? Pero justamente eso era lo que me dejaba un poco paralizada. Y entonces esos testimonios de personas que emplean o que ven que el trabajo doméstico está bien, que sea mal pagado, que haya internas que reciban tan poco dinero como el que están recibiendo, o que lo tienen que hacer trabajadoras latinoamericanas que aceptan pagos tan ínfimos porque de eso depende que puedan permanecer aquí, fue lo que me movió muchísimo a la hora de escribir la segunda parte. Y sin embargo, diciéndote todo esto, yo nunca pensé en mi personaje como si fuera una trabajadora doméstica. Para mí era una persona que estaba contando una historia y que no importaba el oficio que estuviera realizando, estaba hablando de una persona que en el mundo de la ficción es una humana que le estaban pasando cosas súper terribles, ¿no? Entonces, no sé si con eso responda la pregunta de nuestro amigo, pero un poco va por ahí. No necesité hacer como una gran investigación o ponerme en la piel porque así es, ¿no? O sea, es muy fácil entender de qué va el trabajo doméstico cuando lo realizas especialmente. Sí, por supuesto. Y a mí me interesa mucho esto que dices, que ojalá algún día se vuelva parte de una discusión en el contexto general de cómo se genera la riqueza, perdón, por general y genera, la riqueza en el mundo y la productividad, y son cosas que no se están, pues yo creo que reflexionando, discutiendo y sobre todo que no se está actuando al respecto. En casas vacías también vemos este tema. Creo que el que las mujeres tengamos todo el peso o el mayor peso de los cuidados, ya sea con nuestras familias o en términos de cuidar a otras personas por una remuneración monetaria, es una historia que todavía no se ha discutido como se tiene que discutir, ¿no? Sí, digamos que el único matiz que yo haría es que en realidad un montón de mujeres ya lo están discutiendo. Lo que pasa es que como pasa en la mayoría de los espacios en donde debe de haber alguien que tenga capacidad de tomar decisiones de poder, no hay nadie, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me han afectado un montón de cosas como personas de la pandemia, pero me acuerdo, y en España además el tema de los cuidados, en el que vimos que moría un montón de gente en las residencias de personas mayores, y luego esta imagen de Italia, en un pueblo de Italia en el que había un montón de ataúdes de personas mayores, de cuerpos de personas mayores porque no podían hacer mucho, pero fue algo que me afectó un montón en el tema al pensar en los temas de cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, una cosa que me afectó un montón es cuando se reunieron los gobernantes de distintos países y en México dijeron,
no te preocupes que eso lo hacen las mujeres, ¿no? Y para mí fue como, no puede ser esto. O sea, claro que lo hacemos las mujeres, pero eso es justo lo que nos debería de preocupar, ¿no? Es justo esa ausencia de estructura que permita que los cuidados no recaigan sobre el cuerpo de las mujeres, de todas las mujeres, no solo de las madres o de las abuelas, de las tías, de las hermanas, de las primas, ¿sabes? De las amigas mismas. Fue algo que me dejó, es decir, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero cuando se normaliza en el discurso público de no pasa nada, que para eso hay mujeres, que aquí la familia es quien sostiene todo esto, para mí fue tremendo porque dije, a lo mejor nunca vamos a llegar a una conversación en la que dinamitemos esto que está haciendo una gran desigualdad en el país, ¿no? Sí, y bueno, antes de pasar a la pregunta de Monse Torres, quien ha estado en todas estas charlas desde Pumas desde de Pumas para Sexto Piso, yo nada más quiero hacer una acotación también. Alejandra M. Vázquez ha sido alguien que ha trabajado mucho el tema de cuidados aquí, por lo menos aquí en México, entonces si quieren leer algo importante, interesante, lean a Alejandra M. Vázquez. Bueno, perdón por el paréntesis, pero creo que era importante. Sí, y yo haría como otro, ¿no? O sea, aquí Ajá. como en el parte de la literatura, digamos, entendida como el corpus que se está trabajando en pero también si quieren irse al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hay unas cosas maravillosas de ensayos sobre todo esto yo me iría ahí como para hacer una estancia, porque hay un montón de conversaciones respecto a esto, ¿no? Hay un montón, lo que pasa es que se quedan pues en libros que nadie lee, ¿no? Sí, es una lástima. Bueno, pues ahora sí te leo la pregunta Sí. de Monse Torres. Dice, me parece que Diego en la historia es un personaje que nació para morir y lo que vivió fue parte de ese vuelo hacia el fin, especialmente ahora que se empezó con una noticia, qué difícil. Me hace pensar en cómo es tu relación con tus personajes y en esta novela, ¿con quién te llevaste mejor o quién te gustó más, Brenda? Bueno, yo sí creo que las escritoras y los escritores somos estos seres egocéntricos, soberbios, que queremos construir mundos en ficción en los que podemos tener el control de lo que pasa, ¿no? Sí lo creo, y no digo que esté mal, pero habría que decirlo con estas letras. Sí, me gusta controlar un mundo porque en el mundo real no podemos controlar nada. Yo quiero a todos mis personajes, quiero un montón a las personajes de Casas Vacías, las quiero un montón que las critico yo misma, ¿no? Y conforme pasan los años y sigo escuchando a las lectoras, sigo juzgándolas un poco más, pero con todo el amor, digamos, de creadora. Y en el caso de Ceniza en la Boca, bueno, por supuesto que me encanta la protagonista, pero esta anécdota ya la he contado, perdón si me repito, cuando terminé la tercera parte, así literalmente, además en este escritorio en el que estoy ahora, cuando la terminé eran como las 4, no, era un poco más tarde, como las 5 de la tarde. Me acuerdo que terminé la tercera parte en la que no estoy haciendo ningún spoiler porque mis novelas siempre te cuentan lo que pasa al inicio. En la tercera parte ya hay como esta conciencia de la narradora de que murió su hermano, ¿no? Ya tuvo como ese luto en México. La terminé y me acuerdo que me quedé con un vacío grande, porque justo Monse estaba pensando en esta imagen que me hizo escribir la historia, ¿no? Y me acuerdo que me levanté, fui a la habitación de mi hija mayor y le dije, me voy a sentar aquí un ratito contigo como para irme saliendo del mundo ficticio. Y estaba yo afectada y me acuerdo que ella me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le contesté, es que se murió uno de mis personajes, ¿no? Y ella se rió muchísimo. Dice, mamá, ¿te das cuenta que tú tenías el poder de no matarlo, ¿no? Y claro, por supuesto que yo tenía el poder de no matarlo, pero en el mundo de la ficción era imposible, como dices, Monse, hacer que un personaje no se matara porque justo nació para morirse, ¿no? O sea, ese era su verdadero objetivo, el problematizar un montón de cosas en la vida de la narradora y de lo que había a su alrededor, y no podía ser de otra forma. Y perdón, me lleva a esta película, que creo que además es una adaptación de una novela, del cual, por supuesto, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de cómo se llaman los actores, más que de Emma Thompson. No sé si se acuerdan esta película en la que ella es una escritora
que empieza a narrar lo que le pasa al protagonista, creo que es Colin Farrell, y entonces él empieza a lavarse los dientes y de repente se oye a la narradora, ¿no? Y se estaba lavando los dientes, se iba al trabajo, no sé qué. Y en esa película, que no sé el nombre, lo siento, ella sí que cuando conoce al personaje, cuando sabe que existe, por así decirlo, que siente, ella sí que decide cambiar la historia y no matarlo, ¿no? Pero en mi caso, Monse, creo que le has dado al clavo. Cuando yo empiezo una historia, sé perfectamente cómo va a acabar. Entonces, irremediablemente, Diego tenía que morir, si no, no había historia. Ni modo, triste, pero es así. Pues fíjate que nuestro querido Eduardo Rabasa, editor de Sexto Piso, tu editor, quiere intervenir. Entonces yo le pido a Eduardo que prenda su micrófono, su cámara, para que te haga directamente la pregunta. Hola, Edu. Gracias. No, es que iba a preguntar, bueno, es un poco regresándome a los temas que estabas tocando, Bren, de hace ratito de, pues justo, una de las trabajadoras domésticas en España y todo, que obviamente es un eje central de la novela, pero lo que te quería preguntar era que, bueno, como sabemos, la novela salió primero en España, entonces digamos que tuviste la oportunidad de ver primero allá cuál fue la recepción, y es como curioso, y pues estuviste también como contando algunas anécdotas aquí en los distintos eventos, que no sé si nos pudieras compartir algunas también en este espacio. Lo digo porque parecería que, o sea, como que nadie se asume a sí mismo como racista, ¿no? O sea, nadie, o bueno, ahora cada vez más, ¿no? Con el avance de ciertos movimientos políticos más extremos, sí, pero en general mucha gente no se describe a sí misma, no se considera a sí misma como racista, y mucho del racismo que tú creo que escribes en tu novela, o de que narras más bien, pues tiene esa como cualidad que probablemente no se detectaría a sí mismo, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, si nos puedes compartir un poquito cómo fue la recepción para ti de la novela en España, y no sé si tienes como una sensación como de, pues la defensa descansa, ¿no? O sea, con lo que cuento y luego lo que ha pasado, no sé. Sí. Y sí, gracias por la pregunta, porque mira, además acabo de tener una conversación con colegas periodistas y es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo porque parece que todas las personas que estamos, digamos, dentro de la cultura, estamos como dentro de un universo en común, y luego ya cuando empiezas a hablar con ellas te das cuenta de que por supuesto que no, ¿no? O sea, que esa construcción de que partimos todos de un mismo espacio es mentira. Además, me gusta la pregunta, Edu, porque yo siempre supe que esta novela estaba conversando con España, ¿no? O sea que, por supuesto, gracias a Sexto Piso iba a llegar a otros muchos lugares, pero que mi conversación en esta novela era específicamente con España. Y al principio sí tenía, no miedo, porque ¿cómo le vas a tener miedo a conversar? Pero sí tenía como, uff, a ver cómo va esto, ¿no? Porque además, a partir de Casas Vacías, yo soy otra persona en España, ¿no? Antes de la publicación de Casas Vacías, yo era una ciudadana común y corriente que iba al mercado y hacía sus compras y tenía una vida normal, y era difícil como poder acceder a ciertos espacios públicos, y de pronto con Casas Vacías se me han abierto un montón de espacios a los que yo sinceramente no imaginé que podía llegar, no, ni siquiera porque aspirara, sino porque a veces no sabía ni siquiera que existían, ¿no? Y esto lo digo porque con Ceniza en la Boca he tenido un recibimiento incluso agobiante de lo bien que se ha recibido en el sector cultural y de las lectoras, ¿no? O sea, ha sido literalmente un 90% decir, nos estás dando un espejo en el que no nos queríamos mirar, y yo lo que les digo es, no, 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 quienes están poniéndose el espejo son ustedes, y eso está fenomenal, ¿no? Pero no lo estoy poniendo yo solo estoy contando una historia. Qué bueno que hagan esa autocrítica. Y cuando me preguntan mucho, especialmente los periodistas, ¿España es racista? Yo les digo, claro que es racista, ¿no? ¿Qué Estado-nación no es racista? Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese racismo, no? Y, o sea, ¿qué van a hacer ustedes que se están sintiendo espejados con esto que están leyendo? Y luego también lo que me he encontrado, especialmente en clubs de lectura, y esto me parece muy interesante, es que varias personas de distintos lugares de España me dicen,
a partir de que leí esta novela, ya no dejo que las personas les digan panchitos a los latinoamericanos, ¿no? O sea, es como de pronto yo tenía normalizado que se le puede decir panchitos o sudacas, ¿no? Como es como una cosa muy normal acá, muy, muy normalizada. Y personas de Vallecas, aquí en Madrid, pero también de Zaragoza, pero también de Alicante, era como, mira, a partir de esto, ya cuando alguien dice panchito a alguien, me molesta y entonces lo detengo, ¿no? Y eso me parece muy bien porque yo nunca escribí la novela para concientizar a nadie, pero está muy bien que de pronto se sientan tan apelados que quieran hacer algo, ¿no? Al respecto. También están las personas que vienen y me dicen, especialmente de una frase de la novela, en la que la protagonista dice, irme de México, lo estoy parafraseando, irme de México era huir como de una violencia muy cabrona, y cuando llego a España me encuentro con una violencia que te está como chingando poco a poco, ¿no? Que no es tan visible, pero que está ahí. Y ese párrafo les cuesta un montón de trabajo, ¿no? Es como, o sea, sí te entendemos lo que nos quieres contar en la novela, pero no somos tan así, no seas tan dura, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, esa es tu lectura, agradezco mucho, pero esto es lo que quería decir mi personaje, ¿no? O sea, ni siquiera estás conversando conmigo, estás conversando con esa ficción. Y entonces ya, claro, salen como, no, claro que sí somos racistas. Y entonces, una cosa que a mí me encanta de España, que nosotros en México no tenemos, yo creo que para bien, es que es una sociedad que le encanta problematizarse a ella misma, pero sin querer realmente meter otras conversaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que se sientan, que la novela es un espejo, pero me preocupa un poco que se queden como, ya me vi reflejada a lo que sigue, ¿no? Yo presiento que sí va un poco por ahí. Oye, ¿y qué fue lo que te dijo, se me puede recordar, una periodista en una charla? Es que sí, no me acuerdo de la anécdota específica, pero algo dijo como, por racista yo no soy, o es que, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, pero es que eso me dice, o sea, no se asumen, no Ajá, se asumen como racistas, ¿no? Como no nos puedes decir que somos racistas. Y es que pasa aquí una cosa muy interesante. Ahora mismo no puedo hablar del contexto mexicano porque estoy muy lejos, pero aquí la gente que no quiere ser facha, digamos, no acepta que puede tener pensamientos o racistas o clasistas, ¿no? Es como que tienen una necesidad de ser personas buenas. Y lo que yo les digo es, no puedes ser una persona buena, porque si tú lo piensas a conciencia, ser una persona buena es justamente responder al orden y al progreso, ¿no? Es portarte bien, es seguir las reglas, es ser como un buen ciudadano, ir a la iglesia, etcétera. Entonces, como izquierdista, no podrías aspirar a esto. Y es una conversación que tengo casi todo el tiempo, especialmente porque antes de Ceniza en la Boca yo trabajaba en temas de migraciones también. Que supongo que eso también tenía que ver como con la conciencia de mirarlas como objeto de estudio, las migraciones, no las personas, y todo el tiempo me dicen eso, no me digas que soy racista, ¿cómo voy a ser racista? A lo mejor es esto, Eduardo, lo acabo de recordar, como esta respuesta esquizofrénica de, ¿cómo voy a ser racista si me encanta la comida mexicana? Me encanta, ¿no? Pero estos moros de mierda que nos están quitando todas las ayudas, entonces... O sea, es esta esquizofrenia de decirte, tú eres bienvenida, o los latinoamericanos son bienvenidos, pero los moros de mierda y los africanos de mierda, no, ¿no? O en un grupo, en un focus group, decían, claro que pueden venir a trabajar, pero que nos muestren que no tienen antecedentes penales, que nos muestren que son buenas personas, que no van a venir a cambiar nuestro entorno, que son ellos los que se van a integrar. Si no hay algo más racista que decir eso, yo ya no sé qué es, ¿no? Pero ellos lo ven normal. Complicado. No, Tremendo. gracias. Edu, ¿quieres hacerle otra pregunta a Brenda o a alguien más de quienes Ahorita, están aquí? gracias. Vale, la película en efecto es Stranger Than Fiction y es con Emma Thompson y es buenísima. Si les gusta el tema de literatura y construcción de personajes, creo que es una gran referencia.
Pues ya tenemos ahí algo que ver. Gracias a quienes nos dijeron, Nora y Claudia. Gracias por decirnos eso. Oye, Brenda, yo quiero profundizar un poquito más en este tema de, no sé cómo llamarle, porque no se trata de tener una agenda política, pero sí se trata de decir cosas que nos están atravesando. Y por otro lado, la literatura. ¿Y cómo encontrar el balance para que una novela, porque tú lo has hecho, tu novela, tus novelas no son panfletarias, no son una publicidad en contra del racismo o una publicidad en contra de la maternidad no deseada o de las violencias que vive la mujer cuando es madre. ¿Cómo se encuentra ese balance, digamos, para que esto de lo que hemos estado hablando, todo lo que te preguntó Eduardo, que tiene que ver con el racismo y todo, pues esté ahí, pero no sea, digamos, el objetivo final de la novela, sino que la novela sea literatura, pues? Bueno, yo te agradezco un montón que digas que lo que escribo es literatura. Esto lo conté un poco al inicio, ¿no? Yo estaba escribiendo una segunda novela en la que además la voz era una voz omnipresente y yo trataba, es que es muy gracioso porque eso fue creo que en 2018, estaba hablando de una pandemia, ¿no? Todos tuvimos nuestro momento prepandemia, no sé por qué, y justamente creo que estaba fallando porque yo tenía una intención de problematizar algo de forma, digamos, premeditada, ¿no? Y yo creo que por eso no funcionó en absoluto y por eso la deseché y está bien eliminada, ya ni siquiera está en la papelera, o sea, ya no existe esa novela, ¿no? Y lo que a mí me gusta, porque si yo hay algo que defiendo de la literatura o del hecho literario o de la escritura creativa, es el gozo de estar escribiendo. Y cuando tú estás escribiendo, te tienes que quitar todos tus prejuicios, ¿no? Te los tienes que quitar en un sentido de, tienes que dejar que sean lo que tienen que ser los personajes. Y esto no lo quiero comparar con la maternidad real porque paso de esos temas, ¿no? Pero de verdad como ese respeto o esa ética que tienes que poner al entender que no eres tú, sino son tus personajes de ficción los que tienen que hablar, ahí es cuando realmente pasa como lo que se dice que es lo que deberíamos de aspirar todos los autores a morirnos en eso, ¿no? Como quitarnos de encima y dejar que los personajes hablan, porque cuando los personajes hablan, al menos en mi caso, necesito que sean muy humanos, muy, muy humanos. Si no son humanos, a mí no me interesa. A lo mejor hay escritores y escritoras a los que les interesa hacer que se problematice, que una bola de cristal se humanice, qué sé yo. A mí me interesa que sean muy humanos y para que haya esa humanidad tienes que encontrar primero la parte más horrorosa de ellos. Cuando encuentras esa parte más horrorosa de lo que pueden ser capaces de pensar, entonces empiezas a encontrar la belleza en eso, ¿no? Porque esto yo lo hablaba mucho, lo sigo hablando, pero en ese tiempo como de reflexión con Yuri Herrera, que es como mi gran amigo literario, hablábamos como de todo acto humano trae consigo una belleza por el hecho de ser humano, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que la mayoría de los actos humanos se hacen por el hecho de estar vivos, pero todo acto humano, perdona, trae una consecuencia espantosa debajo, ¿no? Es así, porque así somos. No se nos debería de olvidar que pertenecemos a un entorno de naturaleza en la que finalmente somos seres vivos, ¿no? Y pertenecemos a una cadena de lógica de la naturaleza en la que pasa así. Es como los tigres, ¿no? Los tigres son preciosos, son como mis animales favoritos y son bellísimos, se hacen cosas bellísimas, pero te muerden y te matan, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de eso y no podemos dejar de ver la belleza de lo que significa su existencia porque te maten, ¿no? Es como los tienes que aceptar como son. Y yo creo que así son los personajes de las novelas. Tienen que ser ellas, especialmente ellas, y las tengo que dejar ser. Y luego ya en el proceso de edición, antes de entregarlo a, digamos, a la editorial, lo que reviso minuciosamente, a lo mejor no siempre lo logro o lo lograré, es que cada prejuicio que exista mío de un tema, lo quito.
¿no? Es como, aquí parece que hablo yo, se va, ¿no? Esto se parece un poco a lo que nos se va, porque entonces ahí me borro. Si no me siento que me he borrado, entonces siento que lo estoy haciendo mal. Porque, y tú lo decías, y ya de verdad cierro con esto, a mí no me molesta que digan que mi literatura es de denuncia social, que me da igual, que me encanta. Si a alguien le parece bien que utilizarlo como denuncia social, me encanta. Muchas gracias por darle ese valor a la novela. Pero para mí, la literatura solamente es como un espacio en el que puedes generar imágenes de lo que es la humanidad para ti, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero lo he olvidado, la verdad, porque decía extraordinaria charla, muchas felicidades. Lo decía Larry Rodrigo y lo vi. Gracias, Brenda. Y justo la pregunta de Larry Rodrigo Murillo Cárdenas es que, bueno, que mencionaste que el cine influyó en tu forma de escribir o en tu Sí. pasión por la escritura, que si has imaginado que alguna de tus novelas puede convertirse en una película y si te gustaría que así fuera. Ay, a mí sí, yo sí quiero. Pues, pues no me lo imaginé, la verdad, no lo imaginé en absoluto, pero los derechos de ambas novelas ya están vendidos para proyectos audiovisuales, así que ahí hay un gran trabajo del equipo y de los equipos que los han comprado, y yo les deseo todo la suerte del mundo para que salga una adaptación de la novela, ¿no? Que no es exactamente la novela, porque una entiende cuando ya entiende, ¿no? Y yo estoy ya con los años que las adaptaciones no son los libros, ¿no? Y yo me acuerdo que Juan Pablo Villalobos, en una conversación que tuvimos justo en el diplomado de literatura latinoamericana aquí, en este mismo espacio de la UNAM, él decía que un traductor, no recuerdo de qué idioma, le decía, mira, el final de tu novela como está escrito no funciona en este lenguaje, ¿no? O sea, le tengo que acomodar algo de tal forma que termine de concretarse porque no funciona, ¿no? No sé ni qué idioma ni nada, ¿no? Y que le dijo, lo tengo que cambiar, ¿no? No sé si de sentido, de frase, no sé bien, pero lo tenía que cambiar porque en ese idioma necesitaba haber un cambio. Y que Juan Pablo le dijo, sí, que entonces ya cuando fue a la presentación del libro y todo, que el traductor todavía le decía, discúlpame por haber cambiado el final de tu novela, y que Juan Pablo le dijo, mira, si yo voy a mi novela, al libro impreso y lo abro, ahí está mi final, ¿no? Ese es el final que yo escribí en mi lengua materna. Todo lo que pueda pasar en las traducciones, en las adaptaciones, etcétera, ya es parte de las personas que están haciendo ese otro proceso creativo. Y eso, decía Juan Pablo, ya no es mi problema creativo, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso, me encantó que lo pusiera sobre la mesa, y es lo que estoy tratando de hacer. Cuesta trabajo, pero estoy tratando de hacer el decir, vamos a ver qué hacen personas creativas con esto, cómo van a dialogar con lo que yo puse, y me encanta que esté sucediéndome. Nunca me lo imaginé, la verdad. Ay, oye, pues qué padre que además nos diste una super primicia, como se dice en el periodismo. Qué padre, porque ya poder ver las películas, como dices, adaptaciones, va a ser maravilloso. Y ahora que mencionas lo de la traducción, es que ese también es todo un tema, todo un universo. Y bueno, por lo pronto Casas Vacías se ha traducido a muchísimos idiomas, ¿no? ¿Cómo has recibido esto? ¿A qué lo atribuyes? Y qué sientes, ¿no? Cuando ves tu libro en todos estos idiomas. Esa pregunta de qué lo atribuyes, Irma, es muy complicada. Es Yo muy sé. complicada porque, por supuesto que mi ego y mi soberbia dicen, claro, porque son grandes historias, ¿no? Pero por supuesto que entiendo mi privilegio dentro del mundo literario en este momento, que haya una editorial que haya apostado por mi trabajo, que haya una gente que me esté ayudando a que se conozca, ¿sabes? O sea, no es solo mi trabajo. Mira, no es tan complicada porque me llevas a un punto que a mí me gusta rescatar muchísimo del mundo editorial, con todo las contradicciones que puede tener, como todo lo que está dentro del mercado del sistema capitalista, que nadie se salva de estar dentro del sistema capitalista. Es muy interesante empezar a
asumir que el mundo editorial es un trabajo de comunidad, ¿no? O sea, que el escritor, por supuesto que necesita el trabajo de la editorial en términos de corrección, de difusión, de administración, de promoción de la novela, de diálogo, ¿sabes? A la hora de editar, a la hora de presentarlo como un objeto casi que artístico. A mí, por ejemplo, las dos novelas me encantan, pero esta portada de Ceniza en la boca es que yo la veo y estoy enamorada de ella todo el tiempo, ¿no? O sea, es un trabajo que involucra un montón de personas y luego cuando se va a distribución y luego a promoción y luego estos espacios, la literatura en sí es un hecho comunitario y lo tenemos que entender así. Entonces, cuando se va a otros países en los que, o sea, ya se hizo este trabajo en tu lengua materna y luego se va al italiano y al inglés y etcétera, es que dices, qué maravilla que por una historia que se me ocurrió, ¿no? Básicamente de la nada, ¿no? Estemos conectando un montón de personas y estemos dialogando y estemos haciendo que se muevan cosas. ¿Para qué? No sé, ¿no? Nadie sabe. Justamente ayer el aniversario del amor después del amor de Fito Páez decía su última canción, ¿no? De Rodar la vida. No sé a dónde va mi vida, pero tampoco creo que sepas vos, pues yo creo lo mismo, ¿no? No sabemos a dónde va, pero ese estar conectando redes, de eso se trata la humanidad, ¿no? O sea, de querer conversar, de pasar historias, pues yo lo disfruto todo además desde el asombro consciente de decir, esto tú no creías que te iba a pasar, disfrútalo. Y esta cosa mala que tú sientes que es mala, disfrútalo, porque también es algo que nunca te imaginaste, ¿no? En ese sentido, yo soy muy agradecida con todo lo que pasa con una historia que se me ocurrió un día de la nada y que ahora hace que hable con todas ustedes. No, pues qué maravilla que te esté pasando. Bueno, y además por la calidad de las novelas, creo que no a todo mundo les pasa. Sí tiene mucho que ver, creo, lo que dices, el trabajo de todos los involucrados en que un libro salga y se convierta en esto que uno tiene en las manos, pero creo que también todo inicia con la calidad de la escritura, con una buena historia y además muy bien contada. Brenda, yo te quería preguntar también, viendo que ahorita no hay más preguntas de quienes nos acompañan, yo te quería preguntar algo que también comentamos en una entrevista que tuvimos tú y yo, que tiene que ver con una especie, a mí me choca la palabra boom, pero no sé cómo decirlo de otro modo, pues con una especie, sí, de boom de escritoras latinoamericanas, todas geniales como tú, y además viviendo en España, o sea, estas coincidencias, y estoy hablando de María Fernanda Ampuero concretamente, y de Gabriela Wiener y de ti, y tocando estos temas que tienen que ver con el racismo de alguna o de otra manera. María Fernanda lo hace por medio de la fantasía, Gabriela Wiener lo hizo con Guaco Retrato, que es una especie de híbrido entre testimonio, entre diario, etcétera, y tú lo haces desde la ficción que podríamos llamar realista. Y bueno, me gustaría que nos comentaras un poco cómo, si tú te sientes como parte de todo este movimiento o lo que sea, si crees que sea justo llamarles a ustedes parte de este movimiento. Tú me dijiste algo muy interesante, ¿no? Que dicen, ay, mira, las latinoamericanas se escriben como si fuera una gran cosa, Sí. pero me gustaría que hablaras de este tema aquí también. Sí, mira, en febrero nos juntaron a Fernanda Melchor y a otra colega escritora catalana que se llama Nuria Bendicho, y claro, por supuesto, en Barcelona Negra. Y por supuesto a Fernanda y a mí, la primera pregunta que nos hicieron fue esto del boom, ¿no? Y fue una cosa no planeada con Fernanda, pero las dos dijimos palabras más, palabras menos, como muy en broma, que nos encanta que sepan que somos la bomba, ¿no? Nos encanta que lo sepan, pero no tenemos la cartera del boom latinoamericano. Entonces ahí hay algo que nos choca, ¿no? Entonces lo decimos en broma, pero lo decimos en serio en el sentido de, no somos un boom porque, como ya lo han dicho un montón de movimientos de mujeres, las mujeres han estado escribiendo desde hace mucho. Lo que pasa es que no había esta difusión o este interés de la industria editorial por las mujeres, por las razones que sean, aunque sabemos un poco estructuralmente por qué. Lo que yo creo es
un poco lo que te dije ese día, ¿no? Yo pienso que mucho de este boom, que a mí no me gusta, pero habíamos encontrado una palabra, pero ahora no la recuerdo, pero digamos de este movimiento, sí tiene que ver un poco con que en España o en Europa, especialmente el mundo anglosajón, yo creo, la verdad, que por intereses comerciales que entienden cómo van, tienen que seguir las tendencias, han dicho, pues sí hay que apostar a lo que están escribiendo, porque además, como te dije en esa ocasión, pues lo hacen bien, ¿no? O sea, como, mira, qué coincidencia, ¿no? Quieren escribir, quieren que editemos mujeres y mira, aparecen unas que lo hacen bien. Eh, pero también me gustó, lo leí ayer o antier de Samantha Schweblin, que ella decía, está buenísimo sentir que llegas a la fiesta en el mejor momento de la fiesta, ¿no? Eso me gustó un montón porque creo que resume perfectamente cómo lo vivo yo. O sea, yo sé que yo llegué en un momento en el que ya había muchas construcciones dentro del mundo editorial que me han permitido que lo mío sea muy fluido. De pronto no soy consciente como de lo que significan mis libros, porque como yo lo digo, de verdad sin ningún acto de humildad, pues es que yo vivo en la misma casa, duermo con la misma pareja, tengo las dos mismas hijas, tengo los dos amigos, tres amigos de toda la vida en España, me comunico con mi familia en México, vivo un poco en Twitter, es decir, mi entorno real no había cambiado hasta 18 de marzo de 2022, ¿no? Que ahí sí ya fue la locura total, ¿no? Porque además Casas Vacías fue en la pandemia y las cosas que las hacía dentro de casa, es decir, nunca lo había sentido. Y ahora con Ceniza en la boca lo estoy viviendo, supongo que las conclusiones llegarán mucho más adelante, pero me gusta la definición de Samantha, ¿no? Estamos invitadas a una fiesta en la que está en el mejor momento, lo vamos a disfrutar, pero además vamos a ser muy latinoamericanas y nos vamos a llevar nuestro itacate, y eso significa en términos concretos, nos vamos a llevar una red de amigas o colegas, que no tenemos que ser todas amigas, pero sí que colegas, y respetarnos, saber que se pueden generar estas cosas y decir, de ahora en adelante nos van a invitar a las fiestas, ¿no? Aunque no estén en el mejor momento, aunque estén aburridas, vamos a exigir nuestra invitación, porque eso va a permitir que luego nosotras podamos invitar a otras personas o llevarlo a un lugar mucho más grande, ¿no? Como para seguir generando redes. Entonces, eso, o sea, soy consciente de que además tengo que aprovechar este momento, porque también es verdad que las tendencias cambian y no siempre se está arriba, ¿no? Y eso es parte de la vida también. Pero como dices, como dijiste en un principio, esto de la cartera del boom, de verdad, oye, o sea, lo primero que debería, en donde debería de reflejarse todo esto es en las condiciones económicas. Creo que esto sigue siendo como difícil, ¿no? En la escritura en general, seas hombre, seas mujer o lo que sea, ¿no? Sí, pero lo mismo le pasa a los contadores o a los diseñadores, ¿sabes? A mí, especialmente en España, por el contexto español, no puedo hablar esto en México porque es distinto. Pero en España yo les digo, a ver, para mí el éxito, el verdadero éxito, es que yo no tenga que ir corriendo todos los meses a juntar un salario de mi trabajo como escritora, sino que toda la sociedad española tengamos una renta básica, y ya de ahí, de tener una renta básica universal con nuestros impuestos, decir, yo me quiero dedicar a escribir o no me quiero dedicar a escribir, yo quiero hacer trabajo de madre sin tener que trabajar, o sí me gusta la construcción, o sí me gusta hacer lo que sea que hagan las personas, ¿no? Para mí ese es como el objetivo. Antes que pedirlo como escritora, lo pediría como ciudadana, y sería que todas tuviéramos el descanso de tener un refrigerador y una casa. Y es súper necesario. Yo siempre bromeo, y bromeo porque ya no estoy en condiciones de hacerlo real, al menos no por el momento. Si me van a invitar a hacer la revolución, que sea por la vivienda, que sea por la sanidad y que sea por poder tener todos algo en el refrigerador, ¿no? Y eso es solo con renta básica. Claro, es indispensable.
Te pregunta Patti Rodríguez que pensando en esta idea de la literatura como un hecho comunitario y que se comparte, si has imaginado cómo se leería tu obra en aulas escolares dentro y fuera de México. ¿Hay temas de conversación que crees que surgirían o que te gustaría que surgieran? Pues la verdad no me lo imagino, porque mira, no me lo imagino, Patti, porque yo soy muy obsesiva. Y una tiene tan poco tiempo en la vida que tiene que elegir bien sus obsesiones. Y si yo me pusiera a pensar como todas estas cosas, no haría ni la comida en casa, ni escribiría, ni haría todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como que esa parte lo pongo en un compartimento de qué pasa con mi literatura, en el que mejor no me obsesiono, porque a lo mejor sería una friki y diría, ¿están hablando bien o están hablando mal? Y yo prefiero no entrar en esos recovecos inconscientes de mi persona. Pero lo que sí te puedo decir, Patti, es que cada que voy a clubs de lectura o con gente joven o como en diferentes espacios en los que yo no me desenvuelvo de forma común, siempre me encuentro con cosas que no me imaginaba, ¿no? O sea, es decir, de pronto, y me pasó especialmente con casas, yo creo que con ceniza lo pensaré después, que de pronto yo llegaba a círculos de lectura de personas muy jóvenes o de gente en Andalucía o de mujeres juezas que además podrían no tener los mismos pensamientos políticos que yo, ¿no? O sea, como con gente muy diversa y de pronto me decían cosas como, sí, porque la segunda voz, qué sé yo, ¿no? Y que yo me quedaba como súper sorprendida de cómo pudieron llegar a estas conclusiones tan extrañas, las que ni siquiera puedo llegar a pensar, comparto, sino que nunca en la vida se me hubieran ocurrido, ¿no? Y siempre me acuerdo, porque es el más fácil que tengo mentalmente, de un club de lectura argentino, de unas chicas como de bachillerato, que antes de que yo dijera algo me dijeron, a ver, aquí no vamos a hablar de la primera voz, aquí vamos a hablar de la segunda voz, que además era la paletera, ¿no? O sea, le llamaban así la paletera, y vamos a hablar de la autonomía de la chica, de lo valiente que fue a hacer las cosas, ¿sabe? Y empezaron a sacarle una serie de rasgos que yo no me había pensado jamás, ¿no? O sea, sí creo que es una personaje autónoma, sí creo que era una personaje pues, con decisión para hacer cosas, pero de pronto le ponían adjetivos que yo decía, anda, o sea, que la percepción de lo que es justicia y que no es muy distinta para todas las personas, ¿no? Y me dejaban muy sorprendida, pero está bien porque aprendo un montón. Entonces, ¿qué me gustaría que surgiera? A ver si te ayuda este ejemplo. Cuando tuve la presentación en Madrid, eh, que además fue un montón de gente y estaba yo muy agradecida, estaba mi hija menor, bueno, estaba mi familia, pero mi hija menor la llevé al baño y me dijo, mami, ¿has visto toda la gente que ha venido a verte? Y yo sí, y me dice, pues yo voy a tener más, ¿no? Y a mí me encantó, me dio mucha risa, pero me gustaría que la conversación surgiera como, yo también puedo escribir historias, yo también puedo tener conversaciones con otras personas mediante la ficción, mediante la literatura, que salieran como con esta cosa que a nosotras, las de 40 para arriba, nos costaba encontrar, ¿no? No era tan fácil encontrar representación de cosas que sentíamos que hacían falta dentro del espacio literario, que ahora esto surgiera de forma natural, como yo también lo puedo hacer, porque también soy consciente, al menos en España, que la racialización que yo tengo es importante, ¿no? Que cuando me ven, están viendo a una persona latinoamericana, que están viendo a una persona de tez morena, y eso es importante, que alguien, y esto me pasó en Barcelona, hijas de migrantes dijeran, está muy bien que se esté hablando de estas cosas, está muy bien que haya literatura en la que yo sienta que por ahí puedo conversar. Entonces, eso me gustaría un montón, que dieran por hecho que pueden escribir, que pueden imaginar, sobre todo imaginar, que tengan esa capacidad de, si esta señora lo hizo, lo puedo hacer yo también, ¿no?
Ay, qué maravilla, qué respuesta tan emotiva nos acabas de dar. Mira, Pablo Esquinca Ávila te dice felicidades, nos tocó recibirte en la Lilú para la Mm, presentación de Casas Vacías sí, lo junto a recuerdo. Samuel Albores. En el ya lejano 2019, dice. Sí. Sí, y yo iba con mi mamá, que mi mamá no sabía que yo escribía y se quedó súper sorprendida del recibimiento, aquella, que era un sábado a las 11 de la mañana y logré lleno, ¿eh? Que no es poca cosa para una escritora poco conocida en ese momento. Así que muchas gracias que saludas. No, al contrario. Oye, Brenda, a mí me gustaría hablar ya para ir cerrando esta conversación. Creo que la relación entre los hermanos, volviendo a Ceniza en la Boca, es una relación que a mí me parece muy emotiva, muy fuerte, con estos también conflictos importantísimos. Entonces, no sé si quisieras contarnos cómo fuiste construyendo, bueno, ya nos hablaste de Diego, etcétera, pero cómo fuiste construyendo esta relación entre ellos dos, ella todo el tiempo como cuidándolo, protegiéndolo desde que es un niño pequeño y su madre se va, ¿no? Y él siempre está esperando que regrese, que venga en un cumpleaños. Esta parte de la novela que a mí me parece súper emotiva también. Me interesaba mucho, mira, en términos, digamos, técnicos, interesaba mucho hacer el contraste entre una narradora que conversa, ¿no? Que va a contar todo lo que ha pasado, y un protagonista, digamos, a la par, que no cuenta nada, ¿no? Y traté siempre como de generar estos diálogos en los que, aunque Diego habla y suelta algunas cosillas, en realidad él nunca se abre, ¿no? Es un personaje que traté de construir, digamos, a base de silencios, que fueran sus silencios o sus acciones que no tuvieran un lenguaje específico, lo que permitiera que hubiera esta relación, digamos, eh, como, como, ay, se me fue la palabra, como de en contra, ¿no? O sea, que se estuvieran complementando, pero siempre en contrariedad. Y me acuerdo mucho, y esto es algo que nunca había dicho, pero que lo voy a decir ahora, ¿por qué no? Pensé un montón a la hora de construir este cosa de hermandad en una serie de The Wire, eh, como en la parte de la camaradería, en un episodio en el que entran dos policías protagonistas y entran a la escena de un crimen y no dicen nada más en 2 minutos que fuck, fuck, y van pasando y van viendo y todos fuck, ¿no? Y visualmente me parecía muy interesante porque no decían nada, pero decían un montón de cosas, ¿no? Y tú ibas entendiendo porque cada fuck era mucho más importante y sorpresivo. Y luego yo hice ahí un pequeño homenaje a esa escena cuando Diego y ella se encuentran en Barcelona y él le dice, eres una pendeja por estar haciendo esto, ¿no? Pero no se lo dice así, sino que le dice pendeja. Y entonces ella le va diciendo, ¿tú qué dices? Tú eres un inútil, tú ni apruebas las materias, y él le dice pendeja, ¿no? Y cada pendeja le dice cosas que no le está diciendo, pero que a ella le están lastimando un montón, porque como ella lo dice, era verdad, estaba comportándose de una forma muy pendeja, ¿no? Esas cosas solo pasan con los hermanos, ¿no? O sea, si este diálogo lo hiciéramos entre una pareja, complicado, ¿no? Responderíamos diferente. Si lo hiciéramos con nuestras madres o nuestros padres, ya habría como una relación de poder desigual. Pero lo haces con el hermano que está a un nivel, digamos, igual que tú, aunque sea mayor o qué sé yo, y ahí en esa camaradería que solo puede existir en la hermandad, se pueden decir cosas sin decirse, y eso siempre lo tuve como muy presente, y todas las personas que tienen hermanos, piénsenlo, y la mayoría de las veces no nos sentamos y decimos, a ver, vamos a contarnos. ¿Cómo nos sentimos? No. Vamos generando estos diálogos inconclusos, sin sentido, que ya se entienden porque hay una conexión de convivencia, ¿no? Y me resultaba muy importante tratar de transmitirlo y ojalá sí lo haya hecho Irma. No, por supuesto que lo hiciste porque además es esta relación que construyen entre los dos con estos altibajos y claroscuros
también lo que pesa muchísimo cuando ella se entera de que Diego ha muerto, ¿no? Y una parte que también hemos hablado hace rato, habló Eduardo, hablaste tú, del tema de cómo fue recibida la novela en España por lo del racismo, pero también hay algo que aquí en México nos toca y es el tema de la violencia y de cómo ya no podemos, te lo decía yo la otra vez, ya no podemos sentirnos seguros ni allá ni acá, ¿no? A mí me da la impresión de que tus personajes no tienen para dónde irse y eso me causó muchísima angustia, ¿no? Parece que de repente olvidamos en la discusión cotidiana lo que está pasando en México, lo que sigue pasando desde hace pues ya 15 años, ¿no? Y cómo, no sé si en México te lo han dicho o se centraron mucho en el asunto del racismo en España. No, esto es muy curioso y yo aquí, por supuesto, no lo voy a hacer, pero la pregunta casi que se la pasaría a Eduardo en el sentido de cómo él siente que se ha recibido en México, porque yo, esto me lo preguntaron hace un par de días, como, y las personas también te dicen que haces una gran crítica a México, ¿no? Como se hace. Y yo les digo, no, porque la mayoría de las lectoras es como, claro, esto pasa, ¿no? Nos están desapareciendo, nos están matando, hay una violencia estructural tremenda, no hay nada que discutir, esto es lo que está pasando. Y por ende se puedan sentir o no sentir cercanas. Y en España sí es como esto que decían, ¿no? Como ellos sí se sienten confrontados. Y creo que hay ahí algo en recomendarla, porque a mí me encanta, porque yo nunca busco estas cosas, pero siempre me llegan, ¿no? Es como cuando te están poniendo los cuernos, tú no quieres saber, pero alguien viene y te lo dice, cuando tú eras muy feliz sin saberlo, y de pronto me llegan tweets, y en España generalmente lo que veo que dicen en los tweets es, vaya hostiazo en la cara, ¿no? O sea, como, ¿qué ceniza en la boca? Hostiazo en la cara. Oye, ellos realmente sienten como esta confrontación. Y en México yo no tengo todavía ese pálpito de exactamente qué es lo que les está moviendo. No sé si es el suicidio, no sé si es la tercera parte, no sé si son los cuidados. Realmente no estoy muy segura de cómo lo están recibiendo. Lo que yo tuve oportunidad de escuchar en México era como la relación de hermanos, ¿no? Por ejemplo, era algo que decían, y un poco así como que qué mierda esto de desaparecernos y que tengamos que ir, pero realmente no sé bien cómo se está recibiendo en México, cuál sea el tema de conversación de haberlo sobre ceniza en la boca. Pues aquí Pues yo está tampoco, Edu para que nos diga. sí, o sea, yo tampoco me aventuraría a dar así una respuesta como desde, ahora sí que es de un lugar de gran conocimiento al respecto, más como la impresión que yo he tenido, sí, bueno, incluso mucho de los eventos, y sí, bueno, de cosas que te cuentan también. Ahora tuvimos un evento en la editorial y pues cosas que comentan las y los lectores. Yo creo que, o sea, obviamente creo que la parte de España y del racismo y de la situación de la chica y su familia en España, pues creo que tiene más peso en España, pero de lo que yo he podido ver, y la verdad es que me da como hasta un poco de risa en el buen sentido, creo que hay una especie de pequeño sentimiento de reivindicación acá en México, ¿no? O sea, como de, no que a nadie obviamente le dé gusto, que nadie, o una chica como la protagonista viva eso, pero pues sí, la verdad quedan un poco expuestos los españoles en este, pues como microrracismo, supongo que le podríamos llamar. No digo que a nadie le dé gusto, quizá gusto no es la palabra, pero sí hay como un sentimiento de, sí, ¿no? De reivindicación, y que creo que tiene que ver un poco con lo que decías muy acertadamente hace rato, Bren, de esta como idea de la sociedad española o de la sociedad española progre, que pues también es mucho la que a veces está vinculada con el mundo literario, como de esta conciencia, o hiperconciencia incluso, ¿no? De la bondad y de somos buenos y apoyamos todas las causas justas, y ¿no? Y creo que en ese sentido tu novela, pues allá es como eso dices, ¿no? Un hostiazo, y acá es un poco de, bueno, pues no estábamos Como, tan equivocados. Exacto. te lo están diciendo, ¿no? Sí, no Muy bien. estábamos tan equivocados si lo medio advertíamos o percibíamos, ¿no? En cierto trato. Y la parte más mexicana, que tiene que ver, que transcurre en México, o incluso sí, la imagen de México a la distancia que pueden tener los personajes, yo creo que, bueno, aquí obviamente en primer lugar, pues a la gente igual, ¿no? Le resuena
en sus vidas, pues a un nivel yo diría casi incluso periodístico, no que tu novela sea periodística, pero pues es la gente, la realidad, perdón, que mucha gente conoce, y lo que yo sí he escuchado, y creo que también se comentó en alguna de las presentaciones, es como esta sensación de, ay, pues no sé si desesperanza es una palabra muy fuerte, pero pues un poco, ¿no? O sea, como se entienden los motivos por los que escapa la protagonista, o se van de aquí la familia, pero allá es lo mismo, luego vuelve, o sea, como, no sé, un poco kafkiano el tema, ¿no? Y de aquí para dónde, ¿no? O sea, como esta realidad un poco sofocante es lo que yo, bueno, lo que yo he podido ver, es como ahí donde se pone el énfasis y donde se conecta mucho con la lectura, yo siento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, por pues esto que nos dices, ¿no? De cómo se ha recibido en México y de esta reflexión. Y bueno, si nadie tiene más preguntas para Brenda, a mí me gustaría pues nada más darle las gracias a ella, a Brenda Navarro, por escribir estas dos maravillosas novelas, a la Dirección de Literatura de la UNAM. Esperamos que nuestra querida Anel Pérez ande por ahí y si quiere pues despedir esta transmisión. Gracias a todos porque han sido unos meses intensísimos estos y maravillosos también. Pues yo me sumo, querida Irma. Primero que nada, Brenda, qué placer es escucharte siempre, en vivo, en Zoom, leída, escrita en Twitter, como sea, siempre me gusta estar cerca de ti. Me conmoví muchísimo también con no sé, me parece increíble esta despedida que haces con tu hija cuando te vas a sentar a su cuarto y le dices, es que estoy un poco triste porque se murió uno de mis personajes. O sea, realmente me parece conmovedor, me parece la manera en la que vives en lo dijiste de precioso, ¿no? O sea, en este espacio entre la ficción y la realidad, entre tu literatura y tu vida, entre tus personajes y tu gente cercana. Me encanta. No quiero hacer ninguna otra referencia de lo que ya has hablado y de lo que ya ha dicho Irma. Solo quiero agradecerte, Brenda, de veras que contigo cerramos este ciclo, lo dijimos y ya sé que parece cliché, pero realmente cerramos con broche de oro contigo, Brenda. Te agradezco siempre que estés, no solo en este ciclo, sino siempre cerca de literatura UNAM, de la UNAM, de la literatura, punto, ¿no? O sea, me parece que eres una figura interesantísima en la literatura mexicana contemporánea. Gracias, Eduardo. Ha sido un viaje increíble este ciclo de charlas. Sería horrible decir con tus autores y autoras porque no son de nadie, son de todos los lectores y lectoras, pero me encanta que sea con Sexto Piso con quien hayamos abierto estos espacios que seguiremos haciendo con editoriales y esperemos que se repita, por supuesto, con Sexto Piso. Irma, yo te quiero agradecer muy especialmente el trabajo y el empeño que haces en cada una de las sesiones, en coordinar a quienes nos siguen y demás. Es un placer también escucharte. Yo le quiero recomendar a todas las personas que nos siguen que te sigan a ti también, además por supuesto, el Twitter de Brenda, o sea, es un imperdible todos los días. Tú también, Irma, siempre es riquísimo estar cerca de tu trabajo. Me encantaría que recomiendes el trabajo que haces con tus entrevistas, no te hagas, lo tienes muy silenciado, dilo de una vez para que todo el mundo te pueda seguir. Y especialmente hoy quiero agradecerle a Constantino Macías, Tino Macías, como le decimos, el director de la UNAM en Gatineau, allá en Canadá, y que desde allá esperemos abrir un espacio para atender desde la literatura mexicana. Atender es una palabra que me gusta porque es poner atención y atender quiere decir ser anfitrión de la literatura mexicana allá en Gatineau, en Canadá, donde se habla francés e inglés, pero donde se habla también de la importancia de estar cerca de la literatura mexicana. Así que qué mejor manera de acabar, querida Irma, querido Eduardo, queridísima y admiradísima Brenda, que con esto, no sé, Edu, si quieras agregar algo más. Yo quiero agradecer a quienes nos han seguido todo el ciclo, nos ha seguido gente que estuvo todo el tiempo trabajando con Irma muy de cerca. Por ahí veo un aplauso de Irina, también de Larry Rodrigo y de otras personas. Así que, pues, en nombre de Literatura UNAM, en nombre del Fomento a la Lectura de la UNAM, que vivan las letras, que viva Sexto Piso, que viva la UNAM, que viva literatura, que viva Irma Gallo y que viva Brenda Navarro y sus personajes, aunque se mueran. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron y quienes lo han hecho posible, incluidas las trabajadoras de limpieza que han hecho que estemos aquí.
claro. Si no, no podríamos estar aquí. Pues Edu, por favor. No, pues yo cierre. también nada más sumarme igual a los agradecimientos a Nel y a todo el equipo de la Dirección de Literatura. La verdad es que han hecho un trabajo genial y han hecho esto posible. Muchas gracias. Estamos muy honrados de ser la primera editorial con la que se hace este tipo de ciclos. Yo también espero que no sea el último. Muchísimas gracias, Irma, de la verdad es que te la has rifado fenomenalmente y ha sido un chambón también para ti y muchas gracias, lo has hecho maravillosamente bien y muchas gracias, Bren. La verdad es que sí, es un cliché, pero es cierto que es un cierre con broche de oro. Así que pues yo por mi parte me quedo muy contento y de verdad muchas gracias a todas. Muchas gracias. Un abrazo a todos los que nos acompañaron en esta y en todas las demás charlas. Gracias a todos, a todas, a Larry, a Pati, a Oye, Monse. a Larry desde Taiwán, ¿eh? Hay que Sí, decirlo. qué bárbaro. Sí, no. Quién sabe qué hora es en Taiwán, pero pues gracias, Larry, por seguirnos. Sí, qué bárbaro. A Marisela, a Monse, a todas, de verdad, gracias por haber estado, por ir todas las sesiones con nosotros. Muchas gracias a todos. Pues que tengan buen término de jueves, que tengan buen junio y que estén siempre cerca de Sexto Piso y de literatura y fomento a la cultura, a la lectura de la UNAM. Un abrazo y gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.